Hoy vamos a trabajar una línea de tiempo paralela en PowerPoint y te voy a dar dos maneras de cómo puedes trabajarlo. Yo ya tengo creadas las imágenes de nuestra línea de tiempo, las creé con Gemini. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en nuestra presentación. Inicialmente vamos a cambiar el fondo de la lámina. Recuerda que para hacer esto das clic derecho sobre ella, formato de fondo, y seleccionas el color que quieres aplicar. En este caso vamos a trabajar con un color negro o con el color negro. Muy bien. Ahora vamos a insertar las dos primeras imágenes. Recuerda que esta es una línea de tiempo paralela, así que se van a ir mostrando dos escenas o dos imágenes que representan dos momentos dentro de la línea de tiempo. Nos vamos a ir a insertar imágenes, este dispositivo, y vas a buscar las imágenes que quieres aplicar a la primera etapa de tu línea de tiempo. Yo ya las tengo por acá. Vamos a recortar estas imágenes de manera que cada una quede exactamente a la mitad de la lámina. Recuerda que para recortar imágenes seleccionas la imagen y desde la pestaña formato de imagen das clic en la herramienta recortar. Esto te va a permitir reducir el ancho o el alto de la imagen y ajustarlo exactamente a la mitad de la diapositiva. Vamos a hacer esto para las dos imágenes de manera que queden simétricas dentro de la lámina. Para disimular el recorte entre ellas, vamos a aplicar un difuminado y esto lo vamos a hacer insertando un rectángulo. Nos vamos a ir a la pestaña Insertar y en Formas insertamos un rectángulo que vamos a ubicar justo sobre el recorte o la división de estas dos imágenes. Ajustamos la posición de este rectángulo de modo que no sobrepase el alto de la lámina o de la diapositiva. Vas a dar clic derecho sobre él, te vas a ir para las opciones de formato de forma y vamos a aplicar un relleno degradado. Aquí vamos a aplicar un relleno degradado lineal de dirección vertical, puede ser lineal derecha o lineal izquierda, seleccionamos uno de ellos y ahora por defecto los puntos de degradado que vas a tener son cuatro topes. Vamos a agregar un quinto tope. Para agregarlo solamente tienes que dar clic sobre la barra y vamos entonces a distribuirlos de esta manera. En la parte central de la barra vamos a ubicar tres topes tratando de que queden un poco sobrepuestos y dos topes hacia los extremos de la barra. Todos los topes van a tener un color negro o el color negro. Para cambiar el color lo seleccionas y desde la herramienta color, que es el potecito de pintura que encuentras allí un poco más abajo, vas a cambiar el color de estos topes. Para los topes más externos vamos a aplicar una transparencia del 100%. Para los siguientes dos topes vamos a aplicar una transparencia aproximada del 50% y el tope central puede tener una transparencia del 10% o menos. Esto por supuesto va a depender del contraste de tus imágenes y de qué tan visible sea aún la división. Si ves que la división entre las imágenes está todavía muy pronunciada, puedes reducir la transparencia para hacer que esta transición de las imágenes se vea más suavizada. Ahora en líneas vamos a seleccionar que el rectángulo no tenga línea. Das clic en sin línea. Y esto va a hacer que la transición se vea de esta manera. Vamos a hacer este mismo ejercicio con las imágenes de las siguientes láminas. Una vez tengamos ya nuestras imágenes listas, en cada una de las láminas vamos a agrupar estas dos imágenes junto con el rectángulo de degradado. Seleccionamos manteniendo presionada la tecla Control y dando clic en cada una de estas imágenes y en el rectángulo que construimos para hacer el degradado y damos clic derecho y agrupamos. Esto lo vamos a hacer en todas las diapositivas. Ahora vamos a insertar los cuadros de texto que describen la temporalidad y las escenas de nuestra línea de tiempo. Acá tienes que tener solamente algo en cuenta y es que la altura o la posición exacta en donde tienes ubicada la temporalidad sea la misma en todas las láminas. Esto va a facilitar la mejor visualización entre las transiciones cuando las apliquemos. Y por último, lo que vamos a hacer es insertar una línea con unos círculos que van a referenciar
cada una de las fechas que contiene nuestra línea de tiempo. Así que nos vamos a ir a la primera lámina, te vas a ir a la pestaña Insertar y vamos a insertar una línea que va a recorrer la segunda mitad de nuestra lámina. Nos ubicamos en la mitad de la diapositiva y la trazamos hacia la parte o hacia el margen derecho de la diapositiva, llegando justo al extremo de la lámina. Vamos a aplicar ciertas características a esta línea, vamos a aplicarle un color blanco y también aumentarle el grosor aproximadamente a 3 puntos. En formas también insertamos un círculo que va a ser, digamos que la viñeta o los topes que vamos a tener para cada una de las fechas de nuestra infografía. Este círculo también va a tener un relleno blanco y vamos a quitarle también el contorno. Vamos a pasar ahora a la segunda diapositiva. Seleccionamos tanto el círculo como la línea y le damos control C y lo pegamos en la segunda lámina. En la segunda lámina, lo único que tendríamos que hacer es alargar la línea de manera que abarque todo el ancho de la segunda diapositiva. Hacemos lo mismo, copiamos y pegamos esta disposición tanto de línea como de círculo en la tercera diapositiva. Y finalmente nos vamos a la última lámina y pegamos allí el círculo y la línea, recortando la línea únicamente hasta la primera mitad de la lámina. Vamos a seleccionar todas las diapositivas, nos vamos a ir a la pestaña Transiciones y seleccionamos la transición llamada Empuje. Y allí en opciones de efectos vas a seleccionar que el desplazamiento se dé desde la derecha. Si te das cuenta, esta transición hace que los recortes de las imágenes sean muy visibles cuando se aplica la transición entre diapositivas. Esto lo podemos mejorar tal como lo hicimos con el recorte de las imágenes aplicando un degradado. Y ya como tenemos un degradado hecho para nuestras imágenes, lo único que tendríamos que hacer es tomar este degradado, dar control C, control V y lo aplicamos en el margen derecho de la primera diapositiva y en el margen izquierdo y derecho de las diapositivas que sean intermedias. Y esta sería la primera opción para hacer una línea de tiempo con una transición de empuje. Sin embargo, como ya lo hemos visto en otros videos del canal, PowerPoint tiene una transición que permite visualizar el cambio de diapositiva de una manera mucho más avanzada y es la transición de transformación. Así que muy rápidamente te voy a enseñar cómo puedes aplicar esa transición en tu línea de tiempo. Lo primero que vamos a hacer es crear a partir de la primera diapositiva toda la línea de tiempo allí mismo en la primera diapositiva. Como ya tenemos las líneas de tiempo de las diapositivas siguientes estructuradas en las láminas 2, 3 y 4, lo único que vamos a hacer es llevar esta información, tanto los cuadros de texto como las formas, todas a la primera diapositiva para construir allí en ella toda la línea de tiempo completa. Tenemos que garantizar que la línea que estamos pegando inicie exactamente donde termina la línea anterior para evitar que hayan superposiciones o que hayan espacios entre ellas porque esto dañaría la visualización de nuestra línea de tiempo cuando apliquemos la transición. Una vez hayamos construido toda nuestra línea de tiempo en la primera lámina, lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas formas y estos cuadros de texto. Vamos a dar clic derecho y agrupamos. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar ya el texto completo de nuestra línea de tiempo reconstruido. Lo vamos a copiar de la primera lámina, lo llevamos a la segunda lámina y con las flechas vamos a desplazar este texto de manera que en la segunda lámina quede la información de la segunda etapa de nuestra línea de tiempo. Y ahora vamos a hacer un pequeño truco con nuestras imágenes. Vamos a irnos a la segunda lámina,
Copiamos toda la escena. Recuerda que al inicio del video toda la información de esta escena la agrupamos. La escena tiene las dos imágenes y el cuadro central de degradado. Copiamos esta escena, nos vamos a la primera diapositiva y la pegamos allí. Ahora vamos a llevar esta imagen hacia afuera de la primera diapositiva, de manera que la ubiquemos hacia la parte derecha de la primera diapositiva y vamos a aumentar su tamaño. Esta imagen tiene que quedar distanciada de la visualización de la primera diapositiva. Ahora vamos a tomar la escena de la primera diapositiva, damos control C y en la segunda lámina la pegamos en la parte inferior derecha del proyecto. Podemos también aumentar su tamaño. El aumento del tamaño no es obligatorio, simplemente lo hacemos para que cuando se aplique la transición se vea un pequeño efecto de agrandamiento de la imagen. Y habiendo hecho esto, seleccionamos estas dos diapositivas, nos vamos a ir a la pestaña Transiciones y aplicamos la transición Transformación. Y esto va a hacer que nuestra infografía ya tenga una nueva visualización en el movimiento de sus formas. La línea central se mantiene con un desplazamiento hacia la izquierda y la posición de las imágenes ubicadas antes y después de la entrada de las diapositivas va a permitir que la línea de tiempo se vea con un desplazamiento entre ellas. Vamos a hacer muy rápidamente también el ajuste de las diapositivas 3 y 4 para que veas finalmente cómo se visualizaría esta línea de tiempo. De esta manera tendríamos el diseño de una línea de tiempo paralela para visualizarla de dos maneras, ya sea con la transición de empuje o con la transición de transformación. Recuerda que si eres miembro del canal, en la descripción del video te comparto el enlace para que puedas descargar esta plantilla y aplicar esta técnica de la mejor manera y de la manera más correcta a tus mismos diseños o a tus mismas presentaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto del video. Quien les habló, Diana, y nos vemos pronto en otra entrega de MasterTech Academy.